Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos preparar la clase del martes sobre análisis numérico para licenciatura en matemáticas, en la que queremos, bajo el modelo ABP, ser consecuentes con utilizar la integración numérica para resolver un problema real. Entonces queremos un proyecto primero, en realidad en la estructura, varios proyectos dentro de la integración numérica en las que estamos viendo integración numérica con sumas de Riemann izquierdas, integración eh, numérica con sumas de Riemann derechas y integración numérica con sumas de Riemann donde el punto distinguido es el punto medio, también el método de los trapecios y el método de la regla de Simpson, pues con esa integración numérica que es para cuando la integral es muy compleja y ya por métodos de cálculo simbólico o utilizando el teorema fundamental del cálculo es muy difícil hacerlo. Entonces, en las aplicaciones reales, en realidad la integración numérica viene a ser un potencial aliado porque en las aplicaciones las integrales que pueden resultar son muy complejas y difíciles para poder ser evaluadas, esas integrales definidas, utilizando el teorema fundamental del cálculo que está basado en hallar la antiderivada. Hallar la antiderivada para una función muy compleja a veces es muy difícil. Entonces en este proyecto vamos a ver que nos resulta una integral muy difícil y para la que entonces es muy necesario la integración numérica para hallar la probabilidad de que llueva o la probabilidad de que la temperatura esté en un rango dado en alguna localidad. Entonces vamos primero al proyecto de lluvia, para ir en orden. Entonces vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos genere en realidad una clase para ese proyecto. Entonces para generar el proyecto, entonces vamos a bajar, y ahora sí el scroll de nuestro mouse está bueno, gracias a Dios, porque de verdad que poder desplazar en el cuaderno era muy necesario. Ya tuve muchos días con eso malo. Entonces aquí vamos a poner un proyecto de determinación de probabilidad de lluvia eh, para utilizar integración numérica. Entonces es como un proyecto de la vida real que muestre la utilidad de la integración numérica o ese concepto matemático que se le da a los licenciados. Aquí tenemos la función para guardar para salvar las figuras. Ya la estamos haciendo desde aquí hasta que nos lo guarden descargas. Entonces este pad lo cambiamos a descargas y importamos en él, dentro de esta función, importamos el módulo OS e importamos Matplotlib. Entonces la inteligencia artificial no lo completa y así nos queda esta función mucho mejor en este virtual environment.vm. Bueno, aquí ya nos está conectando el kernel y para la creación de esta función, y ahora sí vamos a pedirle a la inteligencia artificial ChatGPT o DeepSeek que nos ayude en la creación de este proyecto. Entonces aquí vamos a ponerle control X y vamos a bajar para que esta función quede trabajando desde mucho más abajo, desde después de iniciada la clase. Puede ser como desde acá, aquí V, y ahora sí ya tenemos la función ya creada y el proyecto. Entonces le decimos, pues dame por favor un diseño ya de proyecto o una clase, ¿cierto? Para enseñar a implementar este proyecto. Entonces, un diseño de clase con enfoque de aula invertida STEM y de aprendizaje basado en problemas y proyectos de aprendizaje basado en problemas y proyectos. Problemas y proyectos. Aquí le ponemos la P, ABPP, sobre implementación. Bueno, en realidad es como implementación
de la integración numérica para la determinación de la probabilidad de lluvia, de precipitación o lluvia, de precipitación o lluvia casi siempre, por ejemplo, uno quisiera como en el lugar donde le interese más trabajar. Entonces, por ejemplo, bueno, pues en Caucasia, Antioquia, Antioquia. Ese sería como el título de la clase. Entonces tendríamos un título que nos elabore unos objetivos de aprendizaje, bueno, pero con unos objetivos de aprendizaje, con los indicadores de logro de estos objetivos. Y este proyecto lo vamos a hacer es con la siguiente secuencia. Entonces, esta ya era para integración numérica. Vamos a hacerla en este caso. Este contenido lo vamos a diseñar para primero. Entonces aquí le ponemos 1 punto. Ese contenido tenga que se parte de unos de la obtención de unos datos reales de precipitación de Caucasia en los últimos siquiera 20 años, aunque que tenga una buena cantidad de datos. Nos lo ha recomendado una profesora, una muy buena ingeniera agrónoma de la Universidad de Antioquia, la profesora Mayra Mercado, que nos ha recomendado que para hacer predicciones como estas, ojalá tengamos datos, ojalá de 20 años. Entonces, aparte de la obtención de datos reales de precipitación de Caucasia a Antioquia en los últimos 20 años, obtenidos de los datos públicos de algún satélite como el GOES, que está en Colombia, sobre Colombia o sobre Sudamérica, GOES que está sobre Suramérica, y de obtener esos datos, luego visualizar el histograma que los representa, luego encontrar la función de distribución de probabilidad, que se ajuste mejor a estos datos usando SciPy de Python, usando SciPy, y finalmente determinar la probabilidad de lluvia utilizando la función de distribución acumulada, ¿cierto? Entonces la función de distribución acumulada, la función de distribución acumulada nos va a permitir hallar la probabilidad de lluvia dada con este proyecto. Entonces así, en la última parte es que se aplica la integración a ese modelo probabilístico
dado por los datos. Entonces así se hace con datos reales, se obtiene una función que me permita modelar la situación de lluvia en Caucasia en los últimos 20 años para poder determinar la probabilidad de lluvia en este año, en el año, por ejemplo, en esta semana, ¿cierto? Entonces, para determinar la probabilidad de lluvia en esta semana del 23 de febrero de 2025. Entonces, coma, utilizando pues la función de distribución acumulada o FDA, FDA, y deducción de la fórmula de usuario de Python que permita determinar el número de rectángulos n necesarios para la partición. Bueno, esa parte no, porque esa es solamente para integración numérica, pero ya eso lo hicimos en la parte teórica. Actividades de aprendizaje que incluyan pruebas de escritorio para los algoritmos en forma verbal y pseudocódigo, diagrama de flujo e implementación del algoritmo en lenguaje Python, número de rectángulos necesarios para una predicción de la suma de Riemann de punto cero. Bueno, yo creo que podemos dejarla. Incluir una canción o poema que ayude a interiorizar o fijar esos conceptos. La tarea de actividades de ejercitación y fijación, y evaluación incluyendo 10 proyectos, un ejemplo de quiz y un ejemplo de parcial, el diseño de actividades de retroalimentación y un vocabulario en inglés y frases en inglés asociadas a esta clase, y las librerías que vamos a utilizar. Entonces ya tenemos un prompt para el diseño de este proyecto o de esta clase para implementación de un proyecto real o un problema real en el que se utilice la integración numérica para nuestra formación bajo el enfoque ABPP para los licenciados en matemática y los ingenieros en nuestra Universidad de Antioquia. Entonces aquí ya en esta vamos a describir la estructura de esta clase, y en la siguiente línea implementamos la clase. Entonces implementamos esta estructura de clase. Entonces ya ahora sí, miremos acá, le damos esta ChatGPT y tomamos este diseño. Entonces miremos que inmediatamente, bueno, empieza a trabajar el prompt, está buscando en internet, y buscamos también cómo obtener esos datos, porque nosotros tenemos desde el IDEA para obtener esos datos. Este es el diseño, y ahora para diseñar para la clase de mañana los estudiantes de ingeniería en cálculo vectorial, de ingeniería agropecuaria, que también estamos bajo este mismo enfoque, bueno, prepararemos aplicaciones de las secciones cónicas a ingeniería agropecuaria, problemas de riego reales, de diseños de sistemas de riego reales. Aquí nos está generando toda la clase gracias a ChatGPT implementado con Python. Miren las funciones de usuario para calcular la aproximación al área bajo la curva de una función en un intervalo AB con una precisión epsilon. Y aquí nos da la documentación de la función y demás. Entonces es una excelente manera de diseño de clase para los profes de matemáticas, y cómo podemos entonces en definitiva aplicar estos conceptos utilizando inteligencia artificial. Entonces bueno, aquí copiamos esta. Vamos a ponerle también esto. Él me dice las fuentes, vea que tan bacano, nos da las fuentes de donde obtuvo todo esto. Aquí me dice que hay Caucasia Historical Weather. Bueno, esto va a ser excelente, nos va a ayudar muchísimo tener de dónde se obtienen estos datos. Repositorio de la Universidad Nacional, estimación cuantitativa de precipitación a partir de la información del radar meteorológico y desarrollo de herramientas para la detección de nubes precipitables en imágenes meteorológicas. Mira qué tan bacano. Entonces aquí eso nos enriquece muchísimo. Para la enseñanza del cálculo, desde el desarrollo del pensamiento variacional. Copiamos el diseño y la implementación, y en la parte de evaluación para poder diseñar a los estudiantes donde puedan leer y preparar el parcial y los proyectos particulares para ellos. Pues aquí quitamos todo esto y acá
le ponemos este diseño en donde vamos a consignar ya diseños de parcial particulares para esto. Control S, y para estas delimitaciones que nos entregamos las expresiones matemáticas delimitadas con backslash paréntesis. Entonces en el prompt de diseño de las clases siempre le vamos a poner que las clases nos las diseñe teniendo en cuenta que queremos el delimitador, el signo de dólar. Entonces para que no nos vuelva a pasar, estas cosas, y así nos queden mucho mejor las clases, unos mejores diseños, gracias a que el prompt está cada vez mejor diseñado. Entonces aquí quitamos que el prompt se genere desde para que se guarden descargas, marco, backslash, descargas, y backslash descargas, y aquí no olvides de limitar las expresiones matemáticas entre signos de dólar para que VS Code si me las renderice, porque no lo tengo todavía configurado, para que la renderice con backslash paréntesis. Entonces así ya nos queda un prompt más completo de dónde va a guardar las cosas y para lo que queremos que él haga. Les agradezco mucho esta primera presentación, luego ya les voy a hacer el video de presentación de la estructura que nos entregó ChatGPT y luego de la implementación de esta clase. Muchas gracias.